Bueno, entonces, DICOM, como le decía, es un sistema de comunicación de imágenes médicas en medicina que se creó más o menos a partir de los 70 con la generación de la tomografía computada y con el desarrollo posterior de nuevas modalidades como la resonancia, el ultrasonido y demás otras entidades que manejan imágenes de tipo médico. ¿Tá? Eso, más la creación, digo, de las modalidades, más el incremento sucesivo de la generación de imágenes del tipo médica, surgió la idea de desarrollar este tipo de forma de comunicación. ¿Tá? Esa gran cantidad de imágenes que se generó justamente complicó el manejo de las mismas, ¿tá? Principalmente por el hecho de que había que imprimirlas y almacenarlas posterior a la adquisición. Para el caso de las imágenes médicas, además de los atributos de la imagen y de la imagen misma, normal o comprimida, se agregan datos demográficos de identificación del paciente, información acerca de las condiciones de adquisición y en algunos casos información del examen. ¿Tá? Entonces, prácticamente DICOM lo que hace es manejar el almacenamiento y la posibilidad de visualización de imágenes a distancia y en diferentes modalidades y en estaciones de visualización con un idioma común entre todos los sistemas, no importando el fabricante. Y es una normativa que aplica una estructura básica para que estas imágenes tengan asociado información del paciente, información de la modalidad, información de la adquisición propiamente dicha y algunas otras informaciones que se necesitan para que estas imágenes puedan ser codificadas y manipuladas por cualquier fabricante y cualquier modalidad. ¿Ah? Entonces, una imagen médica no tiene sentido sola, la imagen. Son necesarios datos del paciente, ¿tá? Y datos propios de la adquisición basado en la modalidad en la cual se adquiere. Los formatos existentes de imagen, TIFF, JPEG, GIF, se quedan cortos con la información que pueden brindar de una imagen. Distintas imágenes de un paciente están relacionadas entre sí sin anexo común. Y esos son todos los problemas que hay. Entonces, ¿cuáles son las soluciones a todo esto? Y bueno, añadir a la imagen un fichero con datos que relacione la imagen con un paciente, ¿tá? Determinado. Y se soluciona también diseñando un formato de almacenamiento nuevo, ¿tá? Que incluya toda la información en un único archivo, ¿tá? Y de eso se trata el formato DICOM. Entonces, del punto de vista de la comunicación, ¿por qué surge el DICOM? Y bueno, porque hay un aumento de equipos de imágenes digitales, porque hay una necesidad de comunicar equipos que son heterogéneos entre sí, es decir, diferentes modalidades, diferentes estaciones de visualización, los packs, y por la necesidad de un protocolo común de trabajo entre todos los equipos, es decir, un formato común de imagen y un diálogo normalizado entre estos equipos. ¿Ya? A principios de los años 80, históricamente surge DICOM gracias al Colegio Americano de Radiología y a la Asociación Nacional de Fabricantes Electrónicos, que reconocieron la necesidad de estandarizar para facilitar la conectividad de los equipos asociados a diferentes vendedores y con el proceso de las imágenes. ¿Ah? La primera etapa y la más temprana publicación de esta normativa y estándar, que fue titulada ACR NEMA número 300, fue en el 85 y fue conocida con la versión 1.0 de esta normativa. Básicamente fue lanzada en el 85 con el objetivo de promover la comunicación y el almacenamiento de información de imágenes digitales independientemente del fabricante del dispositivo. ¿Está? Tras varias revisiones de esta versión 1.0, básicamente en el 93 se publicó la versión que hoy en día es la más estable y más conocida como la DICOM 3.0.
¿tá? Que a lo largo de los años fueron teniendo sucesivas revisiones y sucesivas actualizaciones, ¿tá? Que especificaban diferentes interfaces de hardware, un conjunto mínimo de comandos de software y un conjunto coherente de formatos de datos que pueden ser atribuidos a una imagen determinada. Si nos remontamos al año 95, fue cuando recién ahí se agregó los protocolos para ultrasonido, angiografía en rayos X y medicina nuclear a DICOM, ¿tá? Y también el tema del intercambio de imágenes basada en CD, es decir, el tema de la creación de formatos de imagen para CD, ¿tá? En el 96 se agregó todo lo que son los servicios de Modality Worklist, la modalidad de Worklist, es decir, para el anterior agendamiento de los pacientes y luego recepcionamiento y adquisición en las modalidades, y no importa cuál, siempre que haya este tipo de servicio, la modalidad, no importando el fabricante, va a tener una Worklist ya cargada el día que consulta ese paciente. Es decir, se puede buscar ese paciente en una Worklist, no importa en qué modalidad, sino que ya la tiene preestablecida. En el 97, básicamente, se agregó mucha información para radioterapia también, luego para endoscopía, traumatología, en años después. Eh, Después, más adelante, en la década del 2000, de ahí en adelante, fueron básicamente agregados de diferentes estructuras al formato DICOM. Los datos estructurados, los resultados analíticos y observaciones clínicas realizadas en entorno de imágenes se estandarizaron con lo que se llama LSR o el Structured Reporting, que básicamente lo que hacía esto es la posibilidad que dentro de la misma estructura DICOM agregara diferentes datos extras de observaciones clínicas que se podían realizar a partir de esa imagen, tanto en radiología convencional o otras modalidades como en mamografía, que se agregó luego en el 2001, se agregó un SR para mamografía con CAD, es decir, con detección asistida por computadora. Básicamente lo que se hacía es que se cargaban diferentes imágenes mamográficas y había un sistema por software con diferentes algoritmos que determinaban y verificaban por medio de un análisis automatizado de las imágenes, por ejemplo, el grado de calcificaciones de algunas partes de la glándula, la cantidad de micronódulos, si los había o no había, y nada más. Todo esto ya con una estructura que lo determinaba el reporting, el SR, ¿tá? Que justamente se normalizó y se estructuró más o menos entre el 2000 y el 2001. 2003 ya se agregó el tema de intercambio por medios DVD, 2004 ya se empezó a hacer modificaciones basado en el envío web de determinadas imágenes, por ejemplo con la creación del WADO, ¿verdad? Que es un acceso web para objetivos DICOM. Básicamente lo que permitía era recuperar determinadas imágenes de un PACS por medio del sistema DICOM con conexión HTTP. ¿tá? También ontología, oftalmología, más o menos este año fueron que agregaron algunos protocolos en el DICOM para la comunicación de imágenes digitales dentro de estas dos especialidades. La codificación MPEG también en el 2004 fue cuando se agregó. 2005, informes de dosis, fue aquí que a partir del 2005 en adelante se estructuró mucho también la normativa DICOM con el tema de agregados en algunas columnas del formato para únicamente el dato de dosis, tanto en tomografía como en radioterapia, como en tomosíntesis, en angiografía y nada más. ¿Tá? Se agregó el tema de los datos de ultrasonido 3D. ¿tá? Muchas imágenes digitales de ultrasonido 3D generan muchos otros datos que son agregados también en la matriz del formato DICOM. Luego, más adelante, se fueron agregando más medios de intercambio, por ejemplo el Blu-ray, en algunos casos muchas
con Patera soportan Blu-ray, es decir, sea de angiógrafos como Arco en C o algunos tomógrafos. El tema de algunos otros informes de dosis, por ejemplo, en radiofarmacéutica, también se agregó básicamente en 2014, 2015, por ahí. Y bueno, así fue creciendo y creciendo y creciendo la normativa, agregando más modalidades, agregando más protocolos, agregando más servicios, tanto de impresiones a partir de modalidades de tomografía de resonancia, como también impresiones y almacenamiento de otro tipo de modalidades. ¿Ah? Hoy en día, la ACR es la que es responsable de todo lo que son instrucciones técnicas y médicas, mientras que el NEMA es el responsable de lo que son publicaciones y problemas legales que se necesita evitar por conflictos de intereses entre las diferentes marcas que obviamente utilizan toda esta normativa, y las correcciones y los suplementos que se agregan a esta normativa se suceden cada 1 o 2 años aproximadamente. Como le dije entonces, DICOM es un protocolo estándar de comunicación entre sistemas de información y a la vez un formato de almacenamiento de imágenes médicas que aparece como una solución a los problemas de interoperatividad entre diferentes tipos de dispositivos. Por lo tanto, entonces, está formalizado para el manejo, almacenamiento, impresión y transmisión de imágenes del tipo médicas. No es, como le dije al inicio, un formato de imagen, es diferente a un formato de imagen, pero sigue siendo un formato de imagen. Vincula formatos de imagen y circunstancias identificadas precisamente, es decir, un evento de captura, es decir, cuándo, cómo se hizo la captura de determinada imagen, las transformaciones posibles que se sucedieron de esa imagen, que también se agregan como datos, y información del paciente, de la cita, dentro de los objetos de información que son precisamente definidos, ¿no? Dentro de lo que es la imagen. ¿Tá? Desde el punto de vista informático podemos definir a DICOM como una clase de servicio abierto por un proveedor, un CSP, teniendo un lenguaje orientado objeto para definir la información de objetos imagenológicos médicos, un IOD, disponibles para usuarios, un CSU. ¿Tá? Básicamente estas son la terminología desde el punto de vista informático. ¿Tá? Un objeto de información, ¿tá? Básicamente es un modelo abstracto de datos orientados a objetos usados para especificar información sobre objetos del mundo real. Es decir, el paciente, el estudio y la imagen son objetos del mundo real. Son objetos del mundo real que son básicamente eh, objetos de información, ¿tá? Dentro de la estructura del formato DAICO. ¿Tá? Ejemplos de módulos de objetos de información en una imagen, por ejemplo, de tomografía, y son, bueno, obviamente datos del paciente, datos del estudio, es decir, datos del paciente, todos los patronímicos del paciente, datos del estudio, básicamente qué tipo de estudio fue, qué modalidad es, si fue con contraste o no fue con contraste, y así sucesivamente. Las tipos de serie, es decir, que vos le pongas que es un portal, un arterial o un eliminatorio en la descripción, en el formato de ICOM de esa imagen que vos adquiriste, ya sale que es en tiempo portal, eliminatorio o arterial, por ejemplo. Y después de la imagen propiamente dicho, el tema de la matriz, el espesor de corte, el avance, todo eso dentro de la tomografía son informaciones que son los módulos de la información o el objeto de información, ¿tá? El IOD que se le dice. ¿Tá? Entonces, como verán, es toda una estructura que se entrelaza y está totalmente entramada, y esta es como así, como lo ve básicamente los objetos del mundo real para el estándar DICOM, donde cada objeto es el cuadradito, ¿no? Y de aquí están entrelazados uno de otro, pero cada uno tiene un submódulo, módulos, es decir, información específica e implícita de cada uno de esos objetos de información,
que son los que describen en sí la imagen. Entonces, un fichero de DICOM, un fichero o una imagen DICOM, es la imagen con toda una información que ya está implícita en esa imagen. Esa información implícita en la imagen tiene una estructura, ¿está? Y las características básicas son las que vemos acá. Está compuesto básicamente por una cabecera y un cuerpo, que se le llama así. ¿Está? La cabecera es la que contiene todos los datos del paciente, tipo de prueba, dimensiones de la imagen, datos del dispositivo, es decir, datos de la modalidad, y el cuerpo es la que contiene los datos clínicos de la imagen y la imagen propiamente dicha. ¿Está? Básicamente este estándar va a agrupar toda la información en un único fichero y está soportado por múltiples sistemas o múltiples modalidades. Es decir, este fichero puede ser leído y manipulado por radiología, ultrasonido, tomografía y no más. Bien, son dos los que están, pero voy muy rápido, si me lo dicen, voy más lento. A su vez, este estándar define interfaces de conexiones entre equipos, ¿tá? Define cómo es la estructura de esta imagen DICOM, este formato DICOM, como es la estructura general, y también define cómo es la conexión, es decir, entre los equipos para la transferencia de estas imágenes. Es decir, define las modalidades que están configuradas para poder recibir y emitir este tipo de imágenes, define las estaciones de visualización, es decir, qué tipos de estaciones de visualización o qué características tienen que tener, ¿tá? Para los procesos de esta imagen, define los dispositivos diferentes de impresión, define los tipos de RIS y los tipos de packs que se instalan en los determinados servicios y cómo tienen que estar establecidos para que funcione este tipo de imagen. ¿Está? Todo esto es fundamental porque supongamos que esto llevándolo a la vida real, tenemos el clínicas, ¿está? El clínica tiene su propio RIS, su propio PAX y su equipo General Electric. Ahora tenemos en el Pasteur un equipo General Electric que es igual, está, pero el PAX, el RIS y toda la infraestructura es diferente. Y yo las imágenes no las puedo enviar al clínica porque no tiene una interconexión. Pero sí lo que puedo dar es un CD. Doy un CD para que el neuro, que está en el clínicas, porque no tiene el Pasteur neuro, pueda ver las imágenes de cráneo en cualquier estación de visualización, imágenes que fueron tomadas en el Pasteur, sin problema alguno. ¿Está? Por eso toda es la estructura. Entonces, esta misma estructura la tiene que cumplir el clínicas como la tiene que cumplir el Pasteur. Así no estén conectados entre sí. Pero si la cumplen los dos, yo puedo llevar ese CD desde el Pasteur al clínicas y poder visualizarlo. Es más, yo puedo esas imágenes que están en ese CD, ponerlo en la modalidad del clínicas y subirlo al PAX del clínicas. O al revés. Yo puedo traer un paciente que se adquirió en el clínicas, lo dan en la modalidad, yo lo pongo en la compatera de mi tomógrafo, del Pasteur, y yo lo subo al PAX de AC general. Y ahí hago el nexo solamente porque cumplen la misma normativa y la misma interfaz de conexión. ¿Está? Entonces, vamos a la estructura. El formato genérico de un archivo DICOM consiste en dos partes, el header y el dataset. ¿Está? El header es básicamente lo que vemos acá, el inicio. Tiene básicamente un preámbulo y un prefijo. ¿Está? Y el dataset es el que contiene básicamente la imagen y lo que llaman los data elements. Cada data element es una característica de la imagen o algún dato de la imagen o del paciente de esa imagen. ¿Está? El header básicamente contiene lo que se llama un identificador único. ¿Está? Tiene lo que se dice la sintaxis de transferencia UID, ¿tá? Que se especifica la codificación y la compresión de toda la data que está por debajo. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente cuando se mira un archivo, cuando se
localiza un archivo, cuando se abre un archivo, lo primero que se ve es el here, porque es como se codifica esa imagen y es como está comprimida. Entonces yo reconozco esa imagen por ese preámbulo y ese prefijo. ¿Tá? Luego me viene toda la data. La sintaxis UID, ¿cómo está esquematizada? Y básicamente es un número. ¿Tá? Es un número. Es un número, es un formato de identificación, es un formato de identificador que está estandarizado por una ISO, ¿tá? Contiene diferentes números, cifras y puntos, que empieza y termina siempre por una cifra y que también permite una raíz y subdivisión de esta misma. ¿Tá? Básicamente el ejemplo, como vemos ahí, para DICOM es ese 1.2.840.10008, que puede seguir por otro tipo de cifra, pero el inicio siempre es ese para el identificador de una imagen de tipo esta, DICOM. Entonces, esa cabecera tiene un preámbulo de unos 128 octetos, seguido por otros 4 octetos, que es el prefijo, es decir, preámbulo 128, octeto prefijo de 4, que básicamente puede o no incluir en el archivo. Algunas veces no es necesario que lo incluya. Entonces, básicamente, este preámbulo, como le dije anteriormente, es usado para la compatibilidad con otros ficheros. ¿Tá? Para que sea compatible esa imagen, nada más, para que se pueda leer, se pueda visualizar. ¿Tá? Simplemente para eso. Básicamente contendrá una cadena de caracteres, ¿tá? Los caracteres que se llaman DICM, que es una serie de caracteres codificados, ¿tá? Con un formato ya preestablecido, que se le llama codificación de caracteres tipo GO, de la ISO número 8859, una resolución estandarizada de cómo generar este tipo de cadena de caracteres, es decir, ya está totalmente estandarizado y no se usa como un elemento de datos de DICOM, sino como una etiqueta, ¿tá? Con una determinada longitud. Es solamente para reconocer y codificar esta imagen y poder descomprimirla, ¿tá? Es básicamente para la compatibilidad. Con respecto al dataset, básicamente representa un caso de objeto verdadero, es decir, un caso de objeto verdadero de la información del mundo real. ¿Tá? El dataset básicamente se construye varios data elements que se llaman, ¿tá? Que contienen la información relevante de todo este conjunto del dataset. Entonces, a su vez, ¿tá? Está formado cada data element por lo que es un identificador o una etiqueta de identificación de este data element, un BR, el anterior se le llama tal, un BR que es un valor de representación, ¿tá? Que es, indica básicamente el dato, el tipo de dato almacenado, es decir, en cada data element. Tengan entendido como que un data element es un renglón de datos, un tipo de dato específico y su valor y longitud y identificación, es decir, dataset, dentro del dataset varios data elements, es decir, varios renglones de datos. Cada dato tiene una estructura única que viene inicialmente con un identificador, que es el tag, seguido por un valor de representación, que es el tipo de dato almacenado, seguido por un BL, que es la longitud del dato, y un BF, que es el dato propiamente dicho, ¿tá? Que proporciona la información del paciente.
o el análisis realizado, o cualquier otra cosa. ¿Está? Y aquí tenemos entonces tal, BR, BL y el valor propiamente dicho. ¿Está? Tipo de dato es identificador, tipo de dato, longitud de dato, valor. ¿Está? Eso es un renglón de un data element. ¿Está? Cada dataset tiene varios data elements. ¿Está? Entonces, la estructura del data element puede variar también. En una de tres maneras. ¿Está? Donde dos de ellas contiene un BR, es decir, un tipo de dato, pero con BR diferentes, BL diferentes, es decir, longitud diferente, y una tercera forma de data element en la que no necesariamente te dice el tipo de dato que va a tener ese renglón. Simplemente eso, es decir, tres variantes del mismo tipo data element. Dos tienen BR, es decir, tipo de dato, es decir, especifica el tipo de dato que se está brindando, pero con expresión diferente de la longitud de ese dato, y un tercero que no tiene BR. Con respecto al tag, al identificador, básicamente también es, eh, es como un número, vamos a decirlo así, para que lo tengan en cuenta. Compone de dos porciones ese número, separado por dos puntos. Uno es el número de grupo y el otro es el número del elemento. Y es como ven acá, en la anotación que vemos acá, 0010, dos puntos, 0030, es decir, 0010 es el número de grupo y 0030 es el número del elemento. ¿Está? Básicamente así. Luego el BR es una cadena de caracteres eh, que da el tipo de dato almacenado. ¿Está? Y pueden ser muchos. Algunos de los que pueden ser, los vemos acá en esta tablita. Pueden ser, por ejemplo, la edad, alguna etiqueta de atributo, la fecha de adquisición de esa imagen, por ejemplo. Entonces lo que vamos a ver en el BR es DA. Si es una secuencia de edad, por ejemplo, la edad del paciente sería AS en BR. ¿Está? Y así muchos. La fecha con con un determinado formato, es decir, DT, ¿está? Y así sucesivamente cualquier otro dato que se aplique. ¿Está? Y aquí lo tenemos, en este renglón, ¿cómo sería? ¿Está? Identificador. Dos puntos no, una coma. Bueno, pero están siempre separados. 008, número del grupo. 0020, número del elemento. Es decir, pueden ser varios elementos dentro de un grupo del data element. Después, el BR de A, ¿está? Edad creo que era, ¿no? De A, no, la fecha, perdón. De A, la fecha. Valor 8. Longitud, digo. Valor, longitud, BL, 8. ¿Está? Y el valor propiamente dicho, que acá dice value, es un número. Entonces, con respecto a la longitud del valor, contiene la longitud explícita del campo del valor. ¿Está? Como el número de los bytes que pesa ese valor. Vamos a decirlo así. Y luego el value real o el value
son básicamente el dato propiamente dicho. ¿Está? Entonces vamos a tener un identificador para saber cuál es el elemento y cuál es el grupo dentro de ese elemento, digo, cuál es el grupo y cuál es el valor del elemento dentro de ese grupo, el tipo de dato que te estoy dando, la longitud del dato, es decir, cuánto pesa, cuánto comprime, cuánto hay que comprimir de ese dato, y el dato propiamente dicho. ¿Ya? Entonces, al usar una estructura explícita de EBR, el data element será construido de 4 campos consecutivos, como vemos acá. La etiqueta, el BR, el BL y el valor. ¿Está? Siempre cada renglón de data element va a tener esto. ¿Está? Bien, sintaxis de transferencia. La sintaxis de transferencia es el conjunto de reglas que permiten a las aplicaciones declarar inequívocamente las técnicas de codificación que son capaces de soportar. ¿Está? La norma especifica una sintaxis de transferencia predefinida, la cual debe ser soportada por cualquier aplicación que declara conformidad a DICOM. ¿Qué quiero decir esto? Que la normativa especifica una sintaxis de cómo se transfieren las imágenes para que puedan ser codificadas. ¿Está? Y tiene 3 variables. La forma de codificar la representación del valor, es decir, cómo se puede codificar esa información. Por eso es una sintaxis de transferencia, porque te dice, bueno, para yo poder transferirte, vos tenés que codificar esta información que yo envío o yo transfiero de tal manera. Puede ser explícita o implícita. Esta forma de codificación, dentro de la sintaxis me refiero. El orden de escritura de los bytes de esta información, ¿tá? Que puede ser según la codificación que se llama Little Endian o Big Endian. El formato de compresión, que puede ser JPEG, MPEG y demás. Y bueno, en el momento de la conexión se puede negociar muchas sintaxis de transferencia. Es decir, pueden haber más de una forma de codificación de esta imagen, pero al menos esta debe ser aceptada por todas las aplicaciones. ¿Tá? Por eso se tiene que cumplir esta sintaxis. Bien, y acá lo que tenemos es una muestra de los valores más comunes de la sintaxis de transferencia y sus correspondientes identificadores únicos. Es decir, cada valor que yo voy a generar dentro de la estructura del formato o dentro de mi data element tiene que ser codificada y tiene que cumplir una determinada sintaxis de transferencia. Entonces, cada sintaxis de transferencia tiene su identificador único para que cuando se codifique sepa con qué tipo de codificación o qué tipo de codificación tengo que aplicar para liberar la información que está en ese renglón. ¿Está? Entonces pueden ser explicit BR, Little Endian, ¿está? Pueden ser explicit BR Big Endian o puede ser implicit BR Little Endian. La primera es la más frecuente, ya que cada elemento de datos tiene su propia declaración del tipo de valor implícito. Es decir, ¿qué es la que más se va a usar? Pueden haber otros tipos de codificaciones, sí, pero es la que más se usa. Y hasta ahí llegamos. No les voy a decir más, si no lo voy a entregar más. Ejemplo, entonces, a todo esto. Esta es la muestra de un archivo hipotético de DICOM, ¿está? Donde tenemos esta la imagen y aquí los datos visualizados. Su estructura, como vemos, se queda con el preámbulo y prefijo para la codificación inicial de la imagen, ¿está? Y el dataset con todos los elementos. Cada data element es lo que va a dar uno de estos rengloncitos que vemos en la imagen ya implícitamente. ¿Está?
Es más, en la estructura, perdón, se me fue, ahí va. En la estructura misma ya dice cómo ubicar, en qué posición ubicar cada data element en la imagen. ¿Está? Y uno de estos renglones va a contener la imagen. ¿Está? Y acá tenemos el GEAR con el dataset, que nos va a mostrar acá, si vemos el archivo de ICON y su estructura, vemos la imagen con el GEAR, pero no vemos los datos de DataNemen. Simplemente cuando lo ponemos en un visualizador de ICON, vemos toda la imagen ya con todos sus elementos ubicados donde tienen que ser. Bien. Disculpen. Entonces, aquí seguimos con el ejemplo. Como verán, tenemos la cabecera y el cuerpo. La cabecera, que también tiene varios renglones, dice mucho sobre la codificación de esa imagen, pero acá lo que tenemos es el preámbulo, que son estos tres primeros renglones, y el prefijo, que son todo el resto que vemos acá. ¿Está? Cada uno de esos renglones también tiene su estructura de codificación. ¿Está? Vemos su identificador inicial con su BR y su BL y su valor. ¿Está? Esto lo que vemos acá es la descripción de este valor de dato. ¿Está? Por ejemplo, la versión del archivo, cosas así, que nos dice la descripción de ese valor de dato, que es lo que vemos entre estas barras que vemos acá. Acá, por ejemplo, da parámetros de codificación como valor de datos, parámetro de codificación para el tipo de archivo, con todos estos números que vemos acá. Está una serie de caracteres que siempre viene para estos archivos de ICON. Y el data element, también con cada uno de los renglones codificados de la manera que ya lo vimos, con su identificador, BR, BL y valor, ¿está? Y siempre entre barras, que es la descripción del valor del dato que nos está dando. ¿Está? Acá el clase UID para cada, como ven, describe que es instancia de UID y el clase UID para con su gama de caracteres. ¿Ah? Pero vemos muchos datos que no son bastante normales para nosotros, como por ejemplo el tipo de modalidad, un General Electric, el nombre de la institución, que en este caso acá lo pusieron como anónimo, pero acá puede aparecer, por ejemplo, no sé, CASMU, Miguel Uruguaya, lo que sea. ¿Ah? Descripción del estudio, si es cabeza, esto básicamente es una resonancia, como vemos acá, porque en la descripción, serie de descripción, ¿tá? Con su, como verán, acá hay muchos 0,8, porque este es el grupo y este es el valor del elemento, así vieron que el identificador va a ser, va a ordenar primero los de un grupo y después los de otro grupo, acá tenemos lo del grupo 0010, perdón, y 0018, y acá todo lo de 0018 y todo lo del 0020, y cada uno dentro de este tiene el 0020. ¿Está? O 0021. Entonces, ahí lo discrimina el identificador para cada uno de los datos. eh, como verán, esto es una imagen axial T1 con contraste. ¿Está? Un cráneo, un cerebro, en realidad. ¿Está? Céfalo. Esto para neuro, axial en T1. Y, por ejemplo, acá del nombre del médico que le informa o el nombre del radiólogo, puede ser acá. Acá está el nombre del operador, ¿tá? Que lo pusieron con dos letritas, el tipo el modelo del resonador. Como ven, todos siguen una estructura
como ya lo vimos. Y por último, la imagen, ¿tá? Que lo veríamos acá, con un determinado peso. Bien. Entonces, no solamente está en la normativa ICON el formato de cómo tiene que estar estructurado la imagen, no solamente tiene que estar en la normativa de ICON la forma de descompresión de estas imágenes y compresión de estas imágenes, y la sintaxis de transferencia para esta imagen y la posibilidad de lectura de cada una de estas líneas, de cada una de esta codificación, para poder luego en la imagen ordenarla de tal manera para que queden en las posiciones donde tienen que quedar y den la información que tiene que brindar. Sino que también lo que tenemos son lo que se llaman servicios de ICON. ¿Tá? El estándar especifica un grupo de comandos y operaciones que se aplican a los objetos de información. ¿Tá? Estos comandos son los que se llaman servicios DIMSE, ¿tá? O DICOM Message Service Element, ¿tá? Para la comunicación en línea, estos DIMSE permiten que una aplicación pueda invocar una determinada operación sobre un objeto a través de la red. ¿Tá? Básicamente de esa manera. ¿Tá? Con esto la norma especifica un grupo, ¿tá? De DIMSE o mensajes, ¿tá? Para objetos compuestos y un grupo de DIMSE para objetos normalizados. Es decir, un grupo de servicios DIMSE-C y un grupo de servicios DIMSE-N, que se le llama. ¿Tá? Entonces, ¿cuáles son todos los servicios? ¿Qué clase de servicios brinda DICOM para justamente, manipulación de las imágenes? ¿Tá? Tenemos el DICOM Store, que es el que es usado para mandar las imágenes u otros objetos persistentes, es decir, informes estructurados, a un PAX determinado. ¿Tá? O, por ejemplo, a una estación de visualización. ¿Tá? El DIMSE Store básicamente es el que está siempre al servicio de todo un subsistema para que vos puedas enviar las imágenes de una modalidad a un PAX y archivarlas. ¿Tá? Es el que se encarga justamente de eso. O el que brinda los comandos o el que tiene los comandos necesarios para que se ejecute una determinada aplicación. Es decir, enviar una imagen del PAX a una estación de visualización. Existe, por ejemplo, para esas cosas tan mundanas que yo realizo solamente al hacer una tomografía. Yo cuando realizo una tomografía automáticamente se envía al PAX. Pero el tomógrafo envía una diferente gama de comandos al DICOM Store para que se guarden en el PAX. Luego, hay otra serie de comandos que envía el DICOM Store para que se confirme que la imagen, por ejemplo, sea almacenada en el PAX. Eso lo hace el Storage Commitment, que básicamente hace eso. Le da una confirmación a la modalidad que la imagen fue almacenada. ¿Tá? Cuando se envían imágenes, permite tener la seguridad que estas han sido recibidas y archivadas correctamente. ¿Tá? La modalidad o la estación de trabajo solo puede borrar estas imágenes si han sido correctamente almacenadas en el destino. ¿Qué pasa? El tema del borrado es otro tema. El tema de la manipulación de la imagen que ya están establecidas en un PAX es otro tema. Tenemos que directamente entrar en el servicio de PAX para poder manipular estas. Que no vamos a ver las imágenes, vamos a ver las estructuras de estas imágenes. Vamos a ver estos formatos DICOM. Vamos a ver una determinada imagen con visualizadas a nivel de formato, a nivel de estructura. Entonces ahí podemos saber desde dónde se envió, qué hora se envió,
dónde se envió y borrar específicamente la que se envió o se almacenó en tal minuto y segundo. Perdón. Otro tipo de servicio es el Query Retry, que es el que permite que las estaciones de trabajo, por ejemplo, busquen una determinada imagen que está en el PAX y puedan recuperarla. También lo realiza a través del PAX y la modalidad. Es decir, yo del tomógrafo puedo mandar un query y tener un retrieve de una determinada imagen de un paciente que se hizo hace muchos meses, pero que está solo en el PAX, ya que mi modalidad no almacena lo suficiente. ¿Está? Otro de los servicios es la WordList. El DICOM WordList es el que permite que los equipos puedan tener una lista de pacientes citados previa recepción, previa agendamiento de esos pacientes. ¿Está? Otros tipos de servicios son, por ejemplo, el Modality Performance Pursuit Tip, que es un servicio complementario a la WordList que puede visualizar también los informes médicos realizados de esas imágenes. ¿Está? Consta de 3 estados, en la cual, en realidad, lo primero que vamos a ver de esos informes es que estén en proceso, terminado o descontinuado. Es decir, que no se hizo el examen y se canceló. Entonces, no tengo informe. ¿Tá? Básicamente, cuando yo estoy en la, no sé, estación de trabajo, yo puedo visualizar que están para realizarle porque fue agendado y fue citado, entonces está el paciente y se está haciendo la tomografía o resonancia, pero el informe no está. O el informe está, o está en progreso, o está terminado, y nada más. De eso se trata. Después hay otro servicio para la impresión de las imágenes de tipo DICOM, que es el DICOM Print, que básicamente manda una determinada impresora que esté configurada para aceptar de tipo formato DICOM. Y más o menos lo podemos estructurar y esquematizar de esta manera. Un GIS que maneja y gestiona un GIS que tiene toda la información del paciente que manda para que el RIS gestione el agendamiento y la recepción y la citación de estos pacientes, ¿tá? Que luego en la modalidad son adquiridos y guardadas las imágenes en el PAX y que por medio de un query retrieve puedan ser visualizadas en estaciones de trabajo o en diferentes modalidades para luego realizar informes o hacer prediagnósticos o simplemente visualizar las imágenes. ¿Tá? Es decir, tenemos un storage, que es el almacenamiento, donde tenemos el PAX, un query retrieve para la búsqueda y descarga de estudios, y una modality WordList que se genera a partir de los datos que sacan del GIS dentro del RIS. ¿Tá? Y luego tenemos el tema de la distribución de las mismas. El DICOM es un estándar que cubre parcialmente el modelo de procesos distribuidos, es decir, el cual tiene al menos 2 procesos compartiendo información. ¿Tá? La relación entre ambos procesos se define como una clase de servicio, describiendo los papeles de ambos procesos. ¿Tá? Tenemos el User Class Service, el Service Class User, ¿tá? El SCU, que es el cliente, y el SCP, que es el servidor, básicamente que es el que provee la clase de servicio. La clase de servicio también se define como una clase SOP o un Service Object Type Class, que combina básicamente la información y las operaciones de amplio proceso que se intercambian. Si damos un esquemita, básicamente es así. Todo el conjunto, es decir, la clase de servicio más los actores participantes, el usuario y el que provee la información, forman lo que se llama un SOP. ¿Tá? Tenemos aquí el esquema cliente, servidor, ¿tá? El SCU y el SCP. Servidor sería, por ejemplo, el PAX. ¿Tá? Y cuando hay un query retrieve entre el cliente, la modalidad, por ejemplo, y el servidor, lo que tenemos es un servicio SOP, un Service Object Type. ¿Tá? Es una compartimentación de la información entre un cliente y un servidor por un query retrieve. ¿Tá? Quiero almacenar una imagen y quiero ver que la imagen fue almacenada, por ejemplo.
¿Está? Usando, por ejemplo, el servicio de cuál le había dicho, de el Storage Connect. ¿Está? Todo formando un SOP. ¿Está? Entonces, cada intercambio en la red de datos DICOM entre un usuario y un proveedor es una asociación y estas asociaciones DICOM se denominan SOP, ¿tá? Y se agrupan en diferentes clases, ¿tá? La clase SOP va a determinar los mensajes que se permiten entre estas comunicaciones entre servidor y usuario. ¿Tá? Entonces, tenemos tablas de tipos de clases SOP, ¿tá? Con sus diferentes identificadores y la especificación IO de cada una de ellas. ¿Tá? Obviamente, esto no es para que lo sepan, simplemente que existe toda una serie de clasificaciones, una serie de clases SOP con diferentes identificadores y especificaciones. ¿Tá? ¿Qué pasa con la interoperatividad entre los equipos? Bueno, el Conformance Statement es un documento formal que define cómo se implementa de forma específica la interoperatividad entre equipos. Es decir, documento formal que define una implementación específica del estándar de ICOM en un producto. Es decir, impresoras, resonadores, tomógrafos, cualquier estación de trabajo. Es decir, permite saber si dos equipos pueden interoperar entre sí. ¿Tá? De eso se trata este documento. Dentro de la normativa de ICOM, ¿verdad? Permite cubrir todas las capacidades ICOM del producto. Usa un vocabulario del tipo ICOM y suele estar generalmente en la fábrica, en la página web del fabricante, porque debe ser brindado por el fabricante los parámetros de compatibilidad de ese equipo para que luego los otros equipos puedan interoperar con él, básicamente. Es básicamente una declaración de conformidad, ¿tá? Que consta de un conjunto de objetos de información, un conjunto de clases de servicio, un conjunto de protocolos de comunicación y un conjunto de medidas de seguridad que deben cumplir todos los equipos, dependiendo del fabricante, para que haya una interoperatividad con el resto de los equipos. ¿Está? Y para terminar, las comparaciones nunca son buenas, pero están buenas para determinar qué era bueno y qué era malo. Antes era difícil integrar los equipos entre sí, no había un formato común de imagen y solo funcionaba ciertos servicios entre ciertas modalidades. Es decir, el tema de imprimir, el query retrieve y demás. Y solo se podía usar dentro de un único servicio de radiología. El presente habla totalmente del opuesto, donde hay un plug and play entre las diferentes aplicaciones comunes DICOM, donde básicamente está instaurado en todas las modalidades, se integra fácilmente los RIS, GIS y PACS entre sí, gracias a esto, y no solamente se puede usar dentro de radiología como fuera de radiología. ¿Está? Muy bien. Terminamos, chicos. Chicos. ¿Quedaste solo vos, Santiago? Sí. Desertores.